Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos con el Diario Financiero para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy le vamos a dar una mirada económica, una mirada distinta a el problema de la seguridad que tanto estamos comentando, estamos viviendo todos, ¿ah? Es como el tema de conversación en todas partes. Y para eso, para darle esta mirada alternativa desde un punto de vista como de política pública, desde la economía, invitamos a Juan José Bach. Juan es director ejecutivo de Horizontal, que ha investigado, este centro de estudio ha investigado y ha publicado un par de trabajos respecto justamente de este tema, de la delincuencia y de la crisis de seguridad. Así que, Juan, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Muy bienvenido. Hola Jorge, muchas gracias a ti por la invitación y ojalá podamos tener ahí una buena conversación sobre este tema que de todas maneras es prioridad nacional. Oye, Juan, quiero partir por tal vez una pregunta que va a sonar ingenua, no lo es. La pregunta es si estamos realmente en una crisis de seguridad. ¿Ah? Estoy enfatizando la palabra crisis, porque por ahí vi algunas cifras y entiendo que no es que estemos con mucho más delitos que antes, sino que los delitos son más violentos, como que cambió el tipo de delito en Chile. ¿Es eso así? Mm. Bueno, súper buena pregunta Jorge, porque para afrontar bien este tema que es súper complejo, tiene muchas aristas, necesitamos todo un mismo diagnóstico y yo creo que hay gente que quizás tiene diagnósticos distintos, entonces para eso creo yo que los datos nos sirven mucho porque nos hace a todos básicamente trabajar sobre la misma, sobre el mismo escenario. Entonces, como bien tú decías, mira, los datos de delitos que tenemos, en el fondo la serie larga que se mira en esto, siempre son los delitos de mayor connotación social. Y estos son datos de la Fiscalía. Y si uno mira esa serie de datos, efectivamente tú te das cuenta que en 2012, por ejemplo, teníamos alrededor de 3.400 de estos tipos de delitos por cada 100.000 habitantes. Se vinieron muy a la baja, tuvieron un mínimo, yo diría, histórico en la pandemia por razones obvias, estábamos todos confinados, y ahora solo tenemos 2.400 delitos de mayor connotación social por cada 100.000 habitantes. Recordemos que hace 10 años eran 3.400. Entonces, la primera foto uno dice, oye, mira, aquí están bajando los delitos. Pero hay que ir a hacerle doble clic a esta cifra. Los delitos de mayor connotación social mezclan muchas cosas. Tú tienes hurto, que en buen chileno es como un lanzazo, El lanzazo. tienes robo, distintos tipos de robo, de objetos desde vehículos, robo de vehículo motorizado, robo con violencia e intimidación, tienes homicidio, tienes violación. Entonces, este indicador macro no nos permite tener una foto bien detallada de qué es lo que está pasando. Entonces, cuando nos vamos, por ejemplo, a los homicidios, ahí, por ejemplo, tú ya te das cuenta que tenemos un aumento significativo y ya podemos estar hablando de crisis. Solo para darte un par de cifras. En los últimos 5 años, los homicidios cada 100.000 habitantes subieron de 4,5 en el 2018 a 6,7. Otro indicador súper importante que era, Perdón, sí, a 6,7 hoy. a 6,7 el 2022. El 2022 y el 2022. 2023, lo que llevamos, de todas maneras, va a mantener esa tendencia al alza, va a mantenerlo en el 2022, probablemente sea mayor. Otro indicador súper relevante son los homicidios que se ejecutan con armas de fuego, que hablan también del crimen organizado. Distinto a un homicidio muchas veces que pasa por temas de rencillas, qué sé yo, familiares, que en el fondo era Claro. como los tipos de homicidios que estábamos acostumbrados ahora. Ahora no, con armas de fuego distintos, saltaron de un 42% de los homicidios en el 2018 que se ejecutaban con armas de fuego, hoy día, o al 2022, en un 54%. Entonces ahí te das cuenta que es un poco lo que tú decías, que el tipo de delitos ha cambiado. Tenemos homicidios que son con armas de fuego, tenemos tipos de delitos también que no tienen una persona identificada. Y eso habla también de sicariato, bandas de crimen organizado que mandan a matar a sus víctimas, etcétera. Secuestros también, Jorge, se han disparado. De 300 secuestros que teníamos en 2012 al año, el 2022, 826 secuestros. Ese es un salto brutal, gigantesco.
Es un Claro. tipo de delito al que no estábamos acostumbrados y hoy en día lo vemos, qué sé yo, día a día en las portadas de los diarios, en los noticieros. Entonces yo sí hablaría efectivamente de una crisis de seguridad porque el fenómeno delictual cambió completamente. Perfecto. Entonces, yo diría que hay una percepción de inseguridad que está como bien generalizada, ¿no es cierto? Lo decía en la introducción, como que todo el mundo habla de este tema, además en los medios también todos los días se habla de este tema. Entonces, esta percepción de inseguridad viene dada justamente por este cambio, yo no sé si algo que se mide, además, como la percepción, porque obviamente los datos que tú estás hablando son datos duros datos administrativos, ¿no es cierto? Pero si la percepción de inseguridad viene dada justamente por este cambio entonces en los tipos de delitos. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que eso afecta significativamente a cómo la gente percibe el delito. Hoy en día hay mucho más susto, porque antes probablemente estaba expuesto, a, como yo te decía antes, a un robo, un carterazo, un lanzazo, te podían robar el celular. Hoy en día tú tienes la posibilidad de que de que te disparen con un arma de fuego. Entonces, parece, ahí hay un indicador, por ejemplo, Jorge, que es bien bueno, que es el de la NUS, de la encuesta nacional que mide la victimización, y ahí tú te das cuenta de que la percepción de inseguridad, el 2012 era un 70%, o sea, 70% de la gente percibe que la delincuencia había aumentado, el 2022 máximo histórico, 90,6%. Entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta que, ya, entonces la gente percibe que la delincuencia aumentó, si tú ves el número de delitos quizás va a la baja, pero la composición de ese delito, la gravedad de ese delito es mayor, entonces la gente percibe efectivamente que la delincuencia aumenta. Entonces, ahí uno como que puede conciliar este aumento de la percepción y esta baja quizás en los delitos de mayor connotación social, que es básicamente porque bajan los hurtos nomás, pero los robos con violencia han aumentado. Oye, Juan, y te quiero hacer una pregunta que tal vez es más conceptual. No, no sé de qué otra manera llamarla. Em, Todos estos delitos que estamos hablando, estos tipos de delitos, a los que tú decías bien no estábamos acostumbrados, tienen, diría yo, una relación, esto es mi diagnóstico por lo menos, con tal vez una debilidad del Estado. ¿Ah? O sea, el hurto en el fondo, uno puede hacer todo el cálculo tipo a la Becker, digamos, de costo y beneficio que tiene el asaltante, el señor del lanzazo, bueno, y por qué lo hace. Pero cuando uno se va a temas como narcotráfico, como terrorismo en algunas regiones del país, como el sicariato, como el secuestro, que ya tienen que ver con el crimen organizado, uno empieza a pensar, oye, la entrada de este tipo de delito se debe a que el Estado está siendo incapaz, digamos, de resolver problemas más profundos. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, o sea, de todas maneras, creo yo que quedó bien de manifiesto en el estallido social, por ejemplo, la incapacidad del Estado de proveer seguridad, de mantener el orden público y obviamente con toda la erupción de el crimen organizado, de las bandas, del narcotráfico, solamente ha quedado de manifiesto de que tenemos una falla institucional súper grande. Tú le preguntas a cualquier experto y esto es lo primero que salta como diagnóstico. Hay una falta de coordinación institucional entre todas las instituciones que tienen que trabajar para brindarle seguridad a todos los chilenos. Esto es Carabineros, la PDI, Fiscalía, Tribunales de Justicia, el mismo Sename, Gendarmería, y ahí hay una serie de instituciones que están funcionando cada una por su lado. Ha habido, para ser justo, han habido esfuerzos de coordinación, pero todavía son muy menores. Por eso, por ejemplo, una de las medidas que probablemente tú, Jorge, ya has escuchado y la gente que nos escucha también hace ya un buen tiempo, es la creación de un Ministerio de la Seguridad Pública. O sea, esto que Interior tenga que estar preocupado de todos los temas políticos y más encima de la seguridad es muy complejo. Entonces necesitamos un ministerio en primer lugar de la seguridad pública. También tú tienes temas como, por ejemplo, capacitaciones. Falta capacitación a todo nivel, a nivel de los carabineros, a nivel de fiscales, etcétera. Falta mejor coordinación con los municipios. Como los municipios, bueno, ayer vimos una reunión ahí del subsecretario Monsalve con varios alcaldes, salieron los alcaldes bien
bien tostados de esa reunión, pero ahí tú te das cuenta de que son instancias informales. O sea, que el subsecretario invita a los alcaldes a hablar de seguridad y les muestra su agenda. Son esfuerzos muy poco institucionalizados y una coordinación muy precaria para el desafío que tenemos. Así que sin duda aquí hay un tema institucional que va no solamente con más recursos, sino que mejor gestión, mejor coordinación y enfrentar en el fondo todas estas instituciones juntas el mismo desafío. Juan, pero mi duda, tal vez difícil de responder, pero mi duda es la siguiente, que, bueno, uno dice, necesitamos un ministerio. Yo sé que es un diagnóstico como bien generalizado, porque necesitamos más coordinación, pero por otro lado tenemos una subsecretaría. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a cambiar si se le cambia, digamos, el orden jerárquico de subsecretaría a ministerio? O sea, ya podemos hacer coordinación. Los legisladores pueden, por ejemplo, aumentar penas. Bueno, o sea, tenemos la policía tiene recursos, claro, insuficientes, pero se les da recursos en la medida que esto sale en la noticia. Entonces la pregunta que viene que es si no hay algo más profundo en términos como de Estado fallido, como de problemas institucionales en los que al final le estamos dando oportunidades a los que vienen los que cometen estos crímenes o estos delitos como de Mm. crimen organizado. Sí, bueno, yo creo como dicen los economistas, es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, no por el hecho de que tengas un ministerio, un nuevo ministerio de la seguridad pública, inmediatamente se te van a solucionar todos los problemas de seguridad. De todas maneras, mira, nosotros en Horizontal, Jorge, hicimos un ejercicio bien simple, pero al mismo tiempo súper ilustrador de los problemas que tenemos. Hicimos un ejercicio, como tú decías, a la Becker, donde identificamos cuál era el costo para los delincuentes de ejercer un tipo de ejercer un delito en particular. Analizamos 4 tipos de delitos, que es el hurto, el robo con violencia de vehículo, robo de lugar habitado, entrar a una casa, y el microtráfico de droga. Y vimos cuál era el costo básicamente esperado de la persona que delinque y cuál era el beneficio esperado. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? ¿Cuál es la principal conclusión de ese estudio? Es que si bien las penas que están en la ley son súper grandes o están bien, si uno también las compara a nivel internacional, son muy altas, la probabilidad de que a ti te capturen o te condenen es bajísima. Entonces, al final del día, el costo esperado, que es básicamente esa condena que está en la ley por la probabilidad de que te apresen, de que te condenen, termina siendo tan bajo que termina siendo súper rentable cometer estos delitos. Por ejemplo, si tú robas con violencia un vehículo motorizado, la probabilidad de que te capturen y que te condenen es un 0,8%. O sea, eso es bajísimo. Y esto, Ese 0,8 es calculado en el fondo de la cantidad de robo a vehículos motorizados total así los que es, terminan en así es. condena. Uno, y Entonces, para eso primero te tienen que capturar y después de que te capturen tienen que tener las pruebas suficientes para condenarte. Entonces son como las dos etapas. Pero efectivamente es la persona que roba el vehículo y termina siendo condenado como proporción del total de personas que roban un vehículo. Y esto al final te da un costo esperado de condena de 23 días. Entonces, esto yo creo que no son solo números o no es solo un ejercicio teórico. Las bandas delictuales conocen esto, saben esto. Y si tú tienes un costo esperado de 23 días de robar un auto, yo creo que vas y tienes mucha más probabilidad de hacerlo porque al final el costo esperado es súper bajo. Un dato ahí que aprendimos, por ejemplo, en el estudio es que el auto más robado el año pasado fue un Nissan Qashqai, que es un SUV, que en el mercado cuesta como 18 millones. Entonces, ahí tú tenés más o menos una idea del beneficio esperado de robar 18 millones versus irte a la cárcel 23 días. Entonces, sí, sí es que sí, te pillan, pues, porque además eso es en términos esperados, ¿no es claro, cierto? tal De cual. esperanza estadística. Pero la persona dice, "Oye, la probabilidad de detección es baja, detección y Súper condena es bajito, baja. 0,8, 0,8. Entonces, tengo que tener muy mala suerte para que sea justo Tal yo el que me cual, pillen tal y me cual. Lo condenen. más alto que Entonces, encontramos en esas probabilidades, por ejemplo, es el microtráfico de droga y es un 21% de probabilidad que te condenen. bueno, entonces la pregunta es,
si no hay una diferencia, una sutileza como estadística en comparar distintos tipos de crímenes, porque el robo del auto se gatilla el dato con la denuncia. A alguien le robaron el auto, entonces, y de ahí tú podés ir haciendo el seguimiento de, bueno, cuánta de esa gente la pillaron y cuánta gente la condenaron. En cambio, en el caso del microtráfico, hay mucho microtráfico que simplemente no gatilla una denuncia. Uno parte del dato de cuánta gente, no sé, pillaron haciendo microtráfico y de ahí cuánta terminó condena. Entonces, el número razonablemente debería ser, el porcentaje debería ser mayor. Sí, efectivamente, ese es un súper buen punto, Jorge. Nosotros ahí en el estudio hacemos esa distinción y en el fondo esas son un poco las limitaciones que te dan, que tienen los datos para hacer este tipo de ejercicio. Pero es súper bueno el punto que tú mencionas, que es el tema de la denuncia. Porque volviendo como al fenómeno global y cómo combatir de manera efectiva este tipo de delitos, el rol de la víctima es clave. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en un caso de estudio que estamos haciendo en Vitacura, para ver qué buenas prácticas está haciendo Vitacura que logró bajar sus robos con violencia e intimidación de manera significativa, o sea, un 50% logró disminuir esto y con los mismos recursos. Sabemos que son recursos altos, pero con esos mismos recursos lograron disminuir eso. Y una de las cosas que nos decían es la importancia de que las víctimas denuncien. Si no hay denuncia, no hay caso, si no hay caso, no hay condena, si no hay condena, hay impunidad. Entonces ahí la importancia también del rol que juegan las víctimas también y de la celeridad con que llegan las distintas Claro. fuerzas del orden público para que esa víctima pueda Claro que hay casos denunciar. como el microtráfico en que no es tan claro quién es la víctima, ¿no? Porque en el fondo la gente está comprando, ¿ah? al traficante, claro. Obviamente, sí. Bueno, y ahí podríamos entrar en el microtráfico en todas las Sí. causas que tiene, todo el tema de problemas de escolaridad, etcétera, pero sí, efectivamente yo creo que aquí hay un tema. Bueno, como más macro, Jorge, ¿cuál fue como la conclusión de este paper? Es que, ojo, no pongamos todos los huevos en la canasta legislativa. Es importante que nuestras leyes se vayan actualizando, pero no creamos que solo por tener leyes que sean más punitivas, con mayores condenas, vamos a tener una labor más efectiva en contra del crimen. Yo creo que eso, y muchas veces en el debate público se nos olvida que hay que enfocarnos en la gestión, de todas estas instituciones, la coordinación, todo lo que hemos estado hablando un poco ahora y que muchas veces pasa a segundo orden cuando vemos el debate público, que básicamente se centra en los proyectos de ley que hay que avanzar. Oye, Juan, te quiero preguntar por los efectos que tiene la delincuencia. Ustedes también hicieron un estudio con básicamente un análisis de datos de crecimiento o del PIB regional y cómo se ha afectado por la delincuencia. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que hicieron y los resultados a los que llegaron. Sí, de todas maneras, esta fue la primera vez que nosotros nos aproximamos al tema de la delincuencia y quisimos hacerlo desde un punto de vista económico y tratar de poner en el debate público cuál es el costo económico del crimen, de la actividad delictual, digámoslo de manera más amplia, porque a todas luces tiene un costo económico, ¿no es cierto? O sea, hay decisiones de las empresas que cambian, hay, qué sé yo, procesos productivos que van cambiando, los turnos, las cadenas de distribución, todo el gasto que se hace en seguridad de las empresas, de las familias, las decisiones que van cambiando, todo eso tiene un costo económico de ineficiencia y encontramos que era novedoso y que podía aportar tratar de estimarlo. Es súper difícil estimar esto, Jorge, y hay poca literatura al respecto, y la literatura que hay tiene efectos bien disímiles. Pero yo te diría que hay básicamente como dos estrategias para tratar de medir esto. Una, que es la que utilizamos nosotros, es tratar de ir a ver una correlación condicionada, obviamente, en otros factores, entre el nivel de actividad económica, medio como PIB, y la actividad delictual, que es básicamente un análisis de regresión, después tú lo puedes complejizar poniéndole más controles, etc. Ese es un camino. Y el otro camino es un camino de contabilidad, que es básicamente contabilizar todos los costos en que se incurren para afrontar el tema de la delincuencia.
Nosotros encontramos que, a grosso modo, el costo económico de la delincuencia en Chile, medido al 2022, es aproximadamente de un punto del PIB, más o menos, 0,9, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año. Para que la gente se haga una idea, porque realmente uno se pierde con estos números, una línea de metro cuesta como 1.500 millones de dólares. Entonces podría ser 2 líneas de metro al año. Eso es lo que estamos perdiendo como costo de la delincuencia y que nosotros mirando también otros estudios lo vemos como una cota inferior. Clapes, por otro lado, por ejemplo, ahora hace poco sacó un estudio en donde lo estimó desde el punto de vista de la contabilidad. Y los resultados de ellos son el doble de nosotros, un 2%. Raya para la suma, para que yo creo que nos hagamos una idea, los costos más o menos al año son entre 1% del PIB, 2% del PIB, es mucha, Eso, mucha eso medido plata. en el fondo entre lo actual y cero. ¿Ah? Es como si no tuviéramos delincuencia. Pero si uno no tuviera un contrafactual que no sé, que fuera que los delitos fueran la mitad, digamos, estamos hablando de medio punto del PIB o de un punto del PIB. Ese es como el orden de magnitud de reducir a la mitad los delitos de mayor connotación social, una cosa así, ¿no es cierto? Tal cual. O sea, nosotros efectivamente lo hicimos contra un nivel, tratamos de definir un nivel base, de no llevarlo a cero, Ah, tú ya. nunca los vas a llevar a cero. Pero sí vimos el aumento explosivo del último año y lo comparamos contra un escenario en donde no hubiera habido O sea, ese ese 1% aumento del PIB explosivo. ya Por es eso yo hablaba versus un como contrafactual, no es de toda la delincuencia. tal Perfecto, cual, perfecto. tal cual, tal cual. Pero bueno, números más, números menos, yo creo que es súper importante también, o sea, esto tiene muchas ramificaciones. La primera es la social y todo el drama que significa para las familias. Es un derecho humano básico, ¿no es cierto? Poder estar, poder vivir en paz, que tus niños puedan ir al colegio, pueden ir a trabajar, etcétera. Pero sí hay también un costo económico que creo que es importante relevarlo y es bueno saber que, bueno, que otras instituciones también como CLAPES lo estén haciendo y que esto también sea parte del debate, porque nos Oye, ese afecta es a un todos. súper buen punto porque acá muchas veces estamos discutiendo cuál es el rol del Estado, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde tiene que llegar el Estado? A izquierda, derecha se pelea. Pero si hay algunos puntos en los que todos deberían estar de acuerdo es que el rol del Estado es proveer bienes públicos, ¿no es cierto? Ahí hasta los más liberales deberían estar de acuerdo con eso. Y la seguridad, ¿no es cierto? Es un bien público, o sea, que no nos sintamos intimidados en las calles o que no suframos el costo social, el costo psicológico de vivir un, un delito violento, por ejemplo. O sea, es parte esencial de lo que debería ser el rol del Estado, independiente de los costos económicos que existan. Sí, sin duda, sin duda. Eh, de todas maneras, o sea, esto es una demanda o es una agenda que yo creo que trasciende el gobierno de turno, trasciende color político yo creo que hay un consenso bien claro en que el primero, como decís tú, desde los liberales más acérrimos hasta la gente que cree más en que el Estado tiene que proveer todos los derechos, en que el Estado tiene que hacerse cargo de esto y una de las funciones básicas, mínimas del Estado, es ejercer la fuerza para mantener una sociedad en paz. Y eso hemos visto que hemos fallado fuerte en los últimos años. Quizás Chile, como no estaba tan expuesto al tipo de violencia en Latinoamérica, a la irrupción de las bandas de crimen organizado, al mismo narcotráfico, éramos más una ruta de paso. En los últimos años eso cambió y eso develó también nuestra fragilidad institucional. A lo que voy es que quizás siempre tuvimos esa fragilidad por parte del Estado, pero no la pusimos a prueba. Y ahora la estamos poniendo a prueba y nos damos cuenta de que en buen chileno estamos haciendo agua. Oye, Juan, y la pregunta tal vez la más difícil de todas es, ¿cómo se sale de esto? Porque, bueno, ya hablamos, ¿no es cierto? Hay un diagnóstico respecto, por ejemplo, de la necesidad de mayor coordinación, no necesariamente el lado legislativo, la probabilidad de detección, pero todo eso tiene que ver con delitos. Podemos decir a los delitos que estábamos acostumbrados, o delitos en general, a todos. Pero de este punto en particular respecto de el nuevo tipo de delito, que justamente el Estado, podemos decir que no estaba preparado, ni el Estado ni la sociedad estaba preparado para enfrentar este nuevo tipo de delito, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo en el sur.
¿Cómo se sale de esto? ¿Ah? ¿Cuáles son los esfuerzos la agenda Mm. que necesitamos? Pucha, súper buena pregunta. Voy a responder un poco desde la experiencia que nosotros hemos visto desde horizontal, no como un experto en seguridad, pero yo creo que hay ciertas claves que cuando uno habla con los expertos, nosotros tenemos una mesa de seguridad acá andando que la lidera Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior, está Juan Francisco Gali, la Catalina Metz en temas de prevención, tenemos a Cristian Albial, que es un ex gendarme, y yo te diría que a ver, tres cosas. Eh, lo primero, falta capacitación a todo nivel y es una capacitación constante. Por ejemplo, tenemos el caso de Reino Unido, que ellos tienen una institución que recibe fondos, es una institución pública, pero que es independiente, que se llama el College of Policing UK, y ellos se encargan de básicamente capacitar a todas las policías y funcionarios que tienen que ver, que trabajan para la seguridad y también definen estándares. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque los estándares van cambiando, los protocolos van cambiando, el tipo de crimen va cambiando, entonces tú tienes que estar constantemente actualizado sobre cuál es la mejor manera de enfrentar este tipo de crimen. Eso hoy en día en Chile no lo tenemos y yo creo que eso es algo que hay que avanzar con fuerza. Una capacidad institucional para capacitar a todas nuestras fuerzas policiales. Eso es lo primero. Segundo, el rol de fiscalía. Fiscalía acá cumple un rol clave. Y nosotros hoy en día tenemos una fiscalía que tiene pocos recursos, Jorge. Eh, Hoy en día tenemos solo 700 fiscales para llegar a un estándar mínimo, que más o menos nosotros mirando la evidencia internacional, que son como más o menos 6 fiscales cada 100.000 habitantes, que es lo que tiene, por ejemplo, Canadá. Nosotros necesitamos alrededor de 400 Ah, o fiscales sea, más. Estados Unidos, por ejemplo, tiene aumentar el en un doble. 50% la capacidad que tenemos ahora. Así es, y obviamente esto sabemos que implica recursos públicos, que no es fácil, probablemente sus fiscales no están ahora disponibles, hay que capacitar, pero sí hay que ir avanzando hacia eso. Más fiscales, más preparados. Y Fiscalía también tiene sus propios desafíos que van más allá del número de fiscales. Por ejemplo, necesitamos crear fiscalías especializadas de carácter supranacional, por ejemplo, en materia de crimen organizado. Hoy en día las fiscalías funcionan demasiado como islas, porque están las fiscalías regionales, cada fiscal en el fondo, que es lógico, es parte de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Quiere cuidar su rancho, no mira mucho para el lado, entonces necesitamos que Fiscalía mire los temas de manera más amplia y para eso crear fiscalía especializada puede ser una buena salida. Y lo otro también es un sistema integrado de cooperación internacional. Hoy en día las bandas que hay en Chile son bandas que vienen de afuera, que han cruzado la frontera por el norte, bandas de Colombia, de Venezuela, Tren de Aragua, etcétera. Y ahí se necesita, creo yo, un sistema integrado y centralizado de cooperación internacional. Fenómeno de la droga, fenómeno internacional. Y por último, yo diría el tema de cárceles, súper importante. Aquí no basta con llevar más gente a la cárcel si el Estado no tiene el control, no puede ejercer el control adentro de ella. Y eso, Jorge, hoy día lo estamos viendo con mucha fuerza. Hoy en día las bandas criminales están operando adentro de las cárceles. Solo un dato, el Tren de Aragua se creó adentro de una cárcel de Venezuela. Partió ahí se fundó. Entonces, es súper importante tomarse el tema de las cárceles en serio, no dejarlo de lado, no pensar solo en plazas, en capacidad, sino que también empezar en cómo ejercer el control allá adentro. Gendarmería tiene un rol clave, mejorar la infraestructura. Efectivamente necesitamos más cárceles, sí, pero también necesitamos más gendarmes, porque una cárcel, qué sé yo, con pocos gendarmes, o una cárcel que tenga que quitarle gendarme a otra, no va a ser eficiente. Entonces yo creo que ahí hay desafíos como bien concretos para enfrentar el crimen organizado, que es como básicamente este nuevo fenómeno al cual no estábamos acostumbrados. Oye, Juan, y la pregunta para el cierre. ¿Hay capacidad para hacer todo eso, digamos, con certidumbre de urgencia? O sea, es, hay posibilidades de llegar a los acuerdos políticos que se necesitan, a los acuerdos presupuestarios que se necesitan, y poner eso u otras medidas también que sean complementarias en marcha.
Mm. Es una súper buena pregunta. Yo quiero partir por el tema político. Yo creo que todavía la clase política no está 100% unida y trabajando coordinadamente para enfrentar este problema. Y esto creo yo un problema de confianza que probablemente se exacerbó o tuvo su clímax en el estallido social cuando gran parte del espectro político y en particular la izquierda de este país y parte de la centroizquierda también en ese minuto que se subió un poco al carro, validó la violencia como método de protesta, como una acción legítima. Y eso creo yo es súper grave y eso también mermó las confianzas políticas y hoy en día todavía yo siento que eso no está del todo cerrado. Sí hay una urgencia, se ve en este propio gobierno. Recordemos que el mismo presidente estaba en pleno estallido social alegando porque los militares estaban en la calle. Hoy en día sí es una prioridad, eh, pero creo yo todavía que falta más trabajo en el fondo cohesionado de toda la clase política. En términos de presupuesto creo que hemos avanzado. El presupuesto 2024 para seguridad creció en un 5,7%, que es bien significativo para los tiempos que corren. Recordemos que estamos ahí con no son los mejores tiempos económicos, pero falta eso. Sí me preocupa mucho la poca coordinación que hay entre la autoridad a nivel central y los alcaldes. Aquí los alcaldes son clave. Eh, yo te mencionaba, el caso de Vitacura es notable cómo lograron disminuir los casos delictuales. Hoy en día, solo parte un dato, Fantu, 162 de los 345 municipios no tiene dirección de seguridad. Y eso es súper grave porque al final la autoridad local es la que está más cerca de los delitos, de lo que está pasando, tiene una sensibilidad que a nivel central no tiene, entonces hay que estar coordinado. Yo espero que se acelere el tranco porque seguimos escuchando noticias macabras todos los días, sobre todo en temas de crimen organizado. Eh, pero creo que vamos avanzando por la dirección correcta, pero hay que acelerar por lo menos unas dos o tres, hay que subir unos dos o tres Claro, cambios, que entre en la agenda las prioridades. Oye, Juan, te quiero dar las tal gracias cual. por esta conversación muy, eh, ¿cómo decirlo?, iluminadora de, de lo que está pasando, de lo que hay que hacer también. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros hoy. No, gracias a ti, Oye, Jorge. para todos los que nos escuchan, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos con el Diario Financiero para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy una mirada distinta, una mirada desde la economía al problema de la seguridad. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía.